Bueno, hoy vamos a estar viendo teoría de juegos. ¿M? Acá, bueno, la definición simple del modelo sería justamente, es un tipo de análisis matemático eh, que tiene justamente la posibilidad de estudiar, analizar y predecir el comportamiento de los individuos que interactúan en un juego. Normalmente hablamos de este comportamiento estratégico, justamente porque tiene que ver con las decisiones que pueden llegar a tomar cada uno de sus jugadores. ¿M? Comenzó hace mucho tiempo ya, donde von Neumann, que es uno de los especialistas en la parte de teoría de la decisión, y Morgenstern, que también trabajó mucho en simulación, son los que más se dedicaron a este tipo de análisis. También posteriormente lo hizo Urwix, que bueno, lo hemos visto en algunos de los criterios que hemos analizado. En el caso de Urwix siguió planteando situaciones similares o cosas más asociadas a la parte de la toma de decisiones, hasta inclusive sacar premios Nobel en 2010 aproximadamente, eh, por temas similares a este tipo de temas que estamos viendo. ¿M? Bueno, cuando hablamos de teoría de juegos, justamente lo primero que tenemos que tener claro que es un juego. Un juego normalmente está asociado a tres elementos básicos. ¿M? Eh, a un conjunto de reglas, a un conjunto de estrategias que deben ser elegidas por uno o dos o más tomadores de decisiones. ¿M? Y bueno, y los resultados o recompensas que se pueden obtener eh, a través del juego que se realiza. ¿M? Bueno, dentro de lo que serían las reglas que se plantean, justamente tiene que ver con la cantidad de jugadas que se pueden realizar en en cada uno de esos juegos. ¿M? Por ejemplo, si tenemos que jugar a las cartas, bueno, cuando jugamos las cartas tenemos un montón de manos hasta llegar a un resultado final de cada uno de los juegos. Depende del tipo de jugada, depende del tipo de juego, ahí tienen distintas situaciones que se pueden plantear. Si tenemos que tirar una moneda, bueno, depende cuántas veces vamos a tirar la moneda. Si es una única vez, tenemos solamente dos resultados posibles. Pero si lo que vamos a tirar son varias veces la misma moneda, ahí tendríamos distintas formas en que podríamos llegar a tomar las decisiones. ¿M? Lo mismo sería, obviamente, si usamos dados o algo por el estilo. Ahora estoy dando justamente ejemplos de juegos comunes que se pueden realizar, en los cuales se podrían aplicar estrategias de juego de alguna forma. Como decía antes, si te tirar la moneda, bueno, no es lo mismo jugar contra un solo jugador o jugar contra varios jugadores que apuestan a distintas situaciones. ¿M? Y también tenemos que ver cuáles serían las recompensas que se pueden llegar a tener en cuenta. ¿M? Las recompensas pueden estar asociadas a a distintos elementos que sean con respecto al valor del juego. Pueden ser valores económicos, pueden ser valores puntajes, pueden ser eh, valores que estén asociados a, o sea, dije valores económicos, puntajes, o podrían ser, por ejemplo, porcentajes asociados a un objeto que se quiere conseguir. O sea, cuando hablo de porcentajes, por ejemplo, ahí podríamos tener, para ver un ejemplo simple, y si tenemos dos verdulerías que están abasteciendo a todo un barrio, y bueno, la cantidad de clientes del barrio sería el objeto que queremos conseguir, o sea, el que nos daría dando la recompensa. El punto de vista que podemos ver es cuántas clientes podemos llegar a obtener o qué porcentaje de cliente podemos llegar a obtener dependiendo de sea la estrategia que tomemos. ¿M? Hablo de una verdulería porque es un caso muy simple, pero algo similar a eso, pero a gran escala sería hablar de Coca-Cola, Pepsi o algunas otras
en este caso embotelladoras que haya, o podrían ser en cuanto a autos, Ford, tendríamos Chevrolet, siempre son las dos competencias que suelen estar, pero en realidad ahí pueden tener distintos tipos de competencia en cada uno de los escenarios que podamos conseguir, ¿no? Ahora, ¿cómo serían justamente las situaciones que se presentarían en un problema de juegos? ¿No? Lo que tendríamos que tener en cuenta es que las situaciones son situaciones de conflicto de negocios en general las que vamos a estar trabajando y que normalmente están asociadas al proceso tiempo, y ya que normalmente no es una única decisión la que se suele presentar, ¿no? Hay situaciones especiales en donde sí podemos tener un único momento de decisión, como por ejemplo hay un caso en donde se habla de dos personas que han sido detenidas, que son culpables y la decisión que tienen que tomar es si lo tienen que delatar o no lo tienen que delatar al compañero. Y como beneficio es, bueno, si no lo delatan, si ninguno de los dos se delata, ambos salen libres, pero si, o mejor dicho, ambos cumplen una pequeña pena, pero salen libres rápidamente. Ahora, el que delata al otro, si no es delatado, automáticamente sale libre, o si ambos se delatan, automáticamente quedan detenidos por mucho tiempo. O sea que ahí tendríamos distintas situaciones que se podrían valorar numéricamente. Obviamente, si hablamos numéricamente, podría ser la cantidad de años que van a estar detenidos, o podría ser un puntaje que le darían a la cantidad de años que están detenidos. El tema de justamente darle un puntaje a eso va a diferir dependiendo de quién es el tomador de la decisión. O sea, probablemente en el caso del ejemplo que estoy dando, alguien que jamás ha sido detenido eh, puede darle una gran importancia a quedar libre frente a alguien que tiene otras penas que cumplir, además de la que tiene, con la cual va a quedar detenido y 2 años más, 2 años menos, o sea, tener cadena perpetua o doble cadena perpetua, probablemente no le importe demasiado, ¿no? Pero bueno, justamente dependiendo del tomador de decisión, también puede cambiar la forma en que se miden justamente habíamos dicho, las compensaciones, ¿no? Bueno, ¿qué tendríamos como situaciones justamente? Normalmente vamos a tener dos competidores cuando hablamos de problemas de juegos con dos competidores, pero podríamos tener más. Lo importante es que ambos son racionales inteligencia y prudencia serían justamente las características con que deberían estar trabajando. ¿M? No estarían tomando valores o decisiones aleatorias de por sí, sino deberían hacer un análisis racional de cuáles serían los resultados. ¿M? Pero hay otras características. En el caso de universo justamente, como lo llamamos, hostil, eh, lo que vamos a encontrar son dos adversarios. Si son dos jugadores, justamente son dos jugadores adversarios. Si son más de dos jugadores, serían todos adversarios entre sí. Ahora, ¿qué es lo que les interesa a ellos? Que deben obtener su mejor beneficio sin importarle lo que le pasa al oponente. De hecho, justamente lo que tratan de hacer es causar el mayor daño posible a sus oponentes. En principio, nosotros vamos a estar trabajando con situaciones con un conjunto finito de estrategias posibles, ¿no? Pero podría ser una cantidad infinita también si se diera. Nosotros vamos a estar principalmente trabajando con los casos finitos, o sea que no vamos a incluir situaciones. Lo que sí, infinitas podrían ser la cantidad de jugadas que se podrían llegar a presentar. Justamente en algunos casos donde no tendríamos una estrategia que nos lleve a una solución óptima,
del juego suele considerarse las decisiones aleatorias, pero exactamente definidas eh, como decisiones posibles. Em, con respecto a, habíamos dicho que el jugador, eh, como era un adversario, iba a actuar sin compasión y tratar de obtener su mejor bienestar. Pero por esa misma razón se espera que el competidor tenga la misma característica. O sea que cualquiera de los jugadores van a estar compitiendo y de manera agresiva justamente, y van a esperar que el competidor lo haga de la misma forma con respecto a ellos. ¿Cuáles serían los conceptos principales que deberíamos tener en cuenta? Bueno, eh, ¿qué vamos a tener que hacer? Bueno, la decisión es decidir entre varias estrategias posibles. Hay un caso muy simple en donde encontramos una resolución óptima que en el caso de dos personas de suma cero se lo suele llamar cuando los juegos son de dos personas. Se encuentra lo que llamamos una estrategia pura. Una estrategia pura sería justamente aquella en donde luego de varios movimientos llegamos a una solución en donde a ninguno de los jugadores les conviene cambiar porque cualquier modificación de su decisión haría que empeore su resultado. Ya lo vamos a ver más adelante. Eh, entonces tendríamos, si hablamos de un juego de dos personas, vamos a tener por un lado las estrategias de un jugador uno, por otro lado la estrategia del jugador 2. Si fueran más de dos personas, tendríamos las estrategias de los demás jugadores. Deberíamos poder conocer todas las combinaciones posibles para poder armar una matriz de pagos con la combinación de estrategias posibles entre ambos jugadores. O sea, si el jugador uno tiene dos estrategias y el jugador 2 tiene dos estrategias, bueno, cuando el jugador uno elige la estrategia uno, deberá conocer cuáles serían los resultados posibles ante todas las estrategias posibles del jugador 2. Lo mismo para todas las demás estrategias de ambos jugadores. Entonces, esta matriz de pagos justamente nos va a estar identificando los resultados posibles que se pueden obtener de las combinaciones de todas las estrategias. Otra de las características es que ambos jugadores conoce todas las estrategias que dispone y además conoce las del oponente. O sea, estamos hablando de que se conocen todas las cartas o todas las jugadas que se pueden realizar en cada uno de los en cada uno de de las competencias que se estén haciendo en este problema de juegos. Por supuesto que también vamos a tener el valor de pagos que considere el jugador 1 y el jugador 2 o todos los jugadores que se puedan llegar a tener. Entonces, ¿qué vamos a tener? En cada jugada, justamente lo que vamos a tener es que ambos jugadores van a elegir algo, ¿m? Eh, pero no van a saber cuál de ellas está tomando el oponente en ese momento. ¿M? Pero sí saben cuáles son las distintas estrategias de las cuales puede elegir. ¿M? O sea, no sabemos cuál elige en el momento que estamos tomando. Por lo tanto, eh, acá lo que tendríamos que hacer es justamente, en base a los resultados o las decisiones que puedes llegar a tomar, deberíamos tener en cuenta con las características que habíamos planteado antes. Dentro de las características, justamente habíamos dicho, una es que trata de obtener el mejor beneficio posible, pero a la vez trata de hacer el mayor daño posible a su competidor. Entonces, lo que buscamos en general es tratar de encontrar esos criterios racionales para definir cuál sería la estrategia óptima. Vamos a identificar la estrategia óptima para cada uno de los jugadores. Y de alguna forma, de esa forma vamos a estar llegando al mejor resultado posible. Un ejemplo que podríamos decir,
sería, veamos, si yo tengo a un jugador 1, al jugador 1 lo vamos a identificar por fila. Por ejemplo, lo podríamos identificar con dos estrategias que lo podríamos llamar X1 y X2. Al jugador 2 lo podemos identificar también, pero lo vamos a identificar por columnas. Eh, Acá las variables que identificaríamos serían, por ejemplo, Y1 y Y2 como estrategias posibles. Entonces tendríamos distintos resultados que se podrían presentar. Por ejemplo, si el jugador 1 elige la estrategia 1, si el otro elige la estrategia 1, o sea, el jugador 1 obtiene un 2, y si elige la estrategia 2 obtiene un 5. Ahora podría ser que si hace la estrategia 2 y el jugador 2 la estrategia 1, supongamos que solo obtiene una ganancia de 1, pero si el otro hace Y2, obtiene una ganancia de 6. Pongamos que tenemos algo así. Vemos que, bueno, desde el punto de vista del jugador 1, a veces gana 2, a veces gana 5, o cuando elige X1 o cuando elige X2, a veces gana 1, a veces gana 6, con lo cual no tiene ninguna situación por la cual decir que una de las dos es mejor a la otra. Ahora, desde el punto de vista del jugador 2, a diferencia del jugador 1, el jugador 1 lo vamos a definir maximizante, por eso hablaba de ganar, pero desde el punto de vista del jugador 2 lo vamos a definir como minimizante. Y justamente la característica de estos valores obtenidos en la matriz que estoy identificando ahí, podríamos decir que si ese 2 correspondía a una ganancia del jugador 1, también el jugador 2 lo va a identificar como una pérdida, es decir, el jugador 1 le está haciendo perder 2 unidades al jugador 2 cuando se combina la estrategia 1 y la estrategia 1 de ambos jugadores. Ahora, si eligen X1, el jugador 1 y, y 2, el jugador 2, 5 representaría la ganancia para el jugador 1, pero la pérdida para el jugador 2. Entonces, todos los valores que estamos en la tabla, si los analizamos por fila o para el jugador 1, estarían representando ganancias. Si los representamos por columna, estarían representando pérdidas del jugador 2. Como vemos en este caso, las pérdidas desde el punto de vista del jugador 2, cuando elige Y1, el jugador 2 considera que puede perder 2 o 1 cuando elige Y1, pero cuando elige Y2 puede perder 5 o 6. Es decir, acá vemos diferencia o la forma en que puede llegar a analizarla el jugador 2. Y ya vamos a continuar con esto. Eh, bueno, sí, ya que está, podemos ver cómo deberían verse. Supongamos, si yo quisiera hacer una lista de jugadas continuas, por ejemplo, vamos a decir jugador 1, jugador 2. Eh, Diremos, por ejemplo, aleatoriamente, digamos, por ejemplo, que el jugador 1 elige en el movimiento 0, por decirlo de alguna manera, la eh, estrategia 1, no, vamos a poner la estrategia 2, X2. Y el jugador 2 elige también la estrategia 2. Si lo podemos ver, en ese caso, lo que tendríamos que ver, si lo analizamos como una situación secuencial, eh, cuando uno elige Y2, X2 y el otro Y2, acá podríamos decir que esto es una ganancia de 6, una ganancia de 6 para el jugador, eh, en este caso el jugador 1, pero estaría representando una pérdida de 6 para el jugador 2. ¿Mm? Entonces, si lo tenemos en cuenta de esa forma, ¿qué debería hacer, por ejemplo, el jugador 1? Y el jugador 1, a ver, jugador 1 gana 6. Si eligió X2
Si cambia la decisión y el otro mantiene la misma decisión, y en lugar de ganar 6, ganaría 5. O sea que desde el punto de vista del jugador 1, si lo vemos desde una forma secuencial, podríamos decir que le va a seguir conviniendo usar la estrategia 2. ¿Mm? Ahora, el jugador 2, si dice que está perdiendo 6 al elegir Y2, y si elige Y1 perdería 1. Si se mantiene, si el otro jugador mantiene las decisiones, el jugador 2 le convendría elegir la estrategia 1. Con lo cual, desde el punto de vista secuencial, podríamos decir que después de haber visto que perdió, le conviene cambiar al jugador 2. Y obviamente cambiaría de Y2 a Y1. Pero ante este resultado, podríamos ver que la próxima o la siguiente jugada, en realidad, cuando eligen X2 y elige Y1, el resultado final sería 1. O sea, 1 sería la ganancia para el jugador 1 y 1 sería la pérdida para el jugador 2. Desde el punto de vista del jugador 2, le gustó esa estrategia, porque si cambia volvería a perder 6, por lo tanto debería poder mantenerla. O sea, el jugador 2 en principio debería tratar de mantener Y1. Ahora, si elige eh, Y1 y el jugador 2 sigue manteniendo X2, X2 en lugar de ganar 1 podría llegar a ganar 2 si cambia, si se mantienen las decisiones del jugador 2. Entonces, a X, al jugador 1, le convendría elegir nuevamente X1, o mejor dicho, cambiar a X1. Ante estos dos cambios, vemos que el resultado que acá nos quedó sería un 2. O sea, estaríamos acá. Y el 2 representaría la ganancia para el jugador 1 y las pérdidas para el jugador 2. Ahora, estando acá en esta decisión, vemos que nuevamente deberían analizar los resultados. O sea, está teniendo un 1. Veamos al jugador 1. El jugador 1 estaría ganando 2 en esa celda. Si cambiara de estrategia, ganaría 1, por lo tanto no le convendría cambiar. Ahora, si lo vemos del punto del jugador 2, el jugador 2 eligiendo Y1 pierde 2, pero si cambia de estrategia, perdería 5. Es decir, que esta segunda jugada en realidad es una jugada que estaría definiendo el juego, ya que si ambos hubieran decidido eso de entrada, hubieran llegado a la solución óptima de nuestro problema. En este caso, S2 estaría representando el valor del juego o el resultado obtenido por la mejor combinación de estrategia, el mejor resultado para ambos jugadores. Las decisiones, en este caso, la decisión del jugador 1 que debería tomar para este caso sería decidir por X1 y la decisión para el jugador 2 sería decidir por Y1. Entonces, el 2 sería lo que vamos a llamar como valor del juego. Este sería uno de los casos en donde justamente estaríamos encontrando lo que llamamos estrategia pura, que estaba definida ahí. O sea, una vez que se llegó a esta estrategia, eh, ninguno de los dos jugadores les conviene cambiar su resultado posible. En realidad, acá yo mostraba de forma secuencial cómo se podría llegar a obtener una solución óptima para estos casos, pero no es la forma más eficiente de trabajar, ya que si tenemos estrategia pura, en realidad lo que deberíamos hacer es aplicar el método que se utiliza en teoría de juego para ver si logramos obtener una estrategia pura. Normalmente, en estos casos, no, siempre preferimos elegir al jugador maximizante por fila, al jugador minimizante
por columnas, y los valores del juego estarían representando justamente valores maximizantes para el jugador 1 y valores minimizantes para el jugador 2. O sea, normalmente hablamos de beneficio para el jugador 1, pérdidas para el jugador 2. Considerando que eh, el juego tenía las estrategias de los jugadores, una de las características principales era que el jugador quería hacerle el mayor daño posible al competidor y obtener su mejor beneficio posible, por un lado. Por otro lado, vamos a comenzar con lo que sería lo que llamamos suma cero. Suma cero estaríamos haciendo referencia a los valores que corresponderían a la suma de los valores de los jugadores en la combinación de estrategias. Por ejemplo, si X1 elige, perdón, si el jugador 1 elige X1, obtendría 2 de beneficio. Por otro lado, si el jugador 2 elige Y1, obtendría 2 de pérdida. La suma de esos dos valores, desde el punto de vista maximizante, sería hacer 2 menos 2, me quedaría 0. Si logramos esos valores para todos los valores de la tabla, para la combinación de todos los valores de la tabla, estaríamos justamente en el caso del modelo de suma cero. Es decir, estaríamos representando una situación en donde el jugador 1, la ganancia del jugador 1 es exactamente igual a lo que es la pérdida que obtiene el jugador 2. Desde ese punto de vista, justamente el jugador 1, en lugar de analizar la máxima ganancia que puede obtener inicialmente, lo que va a decir o lo que va a tener que tener en cuenta es si el jugador 2 le quiere hacer el mayor daño posible, lo que debe tener en cuenta es cuáles son los peores resultados que se pueden llegar a conseguir. O sea, por ejemplo, desde el punto de vista del jugador 1, ¿qué sería lo peor que le puede pasar? Si elige X1, ganar 2 o ganar 5. Lo peor sería ganar un 2. Si elige X2, lo peor que le podría pasar sería ganar un 1. Es decir, si el jugador 2 le hace el mayor daño posible al jugador 1, lo peor que puede pasarle es que gane 2 o que gane 1. De los peores resultados que él puede obtener, hablamos del jugador maximizante, el mejor resultado que puede considerar es el 2. Con lo cual, lo que sería la decisión óptima, que la llamaríamos, por ejemplo, X asterisco, debería ser X1. O sea, si él quiere obtener la mejor ganancia considerando que el competidor le va a hacer el mayor daño posible, la estrategia óptima sería la estrategia 1. Desde el punto de vista del jugador, o sea que acá estamos analizando justamente las peores ganancias, porque nos van a hacer el mayor daño posible desde el punto de vista de J1, y de lo peor elijo lo mejor, que sería aplicar el criterio de Wolf para un problema de máximo, ya que el jugador maximizante aplica Wolf para máximo. Supongo que se acuerdan las fórmulas de Wolf para máximo. Ahora, veamos las decisiones del jugador 2. El jugador 2 tiene pérdidas, o sea, puede perder 2, puede perder 1, puede perder 5, puede perder 6. Entonces, como le van a hacer el mayor daño posible al jugador 2, él va a asumir que el jugador 1, si él elige Y1, si el jugador 2 elige Y1, el jugador 1 le va a hacer el mayor daño posible. El mayor daño posible sería que pierda 2. Ahora, si elige Y2, lo peor que puede pasarle es que le hagan perder 6. O sea que de perder 2 o perder 6, el mejor resultado sería perder 2. Por lo tanto, la estrategia óptima del jugador, en este caso 2, le vamos a poner Y2, Y asterisco, sería
Y1. ¿Mm? Entonces, fíjense que si acá lo voy a marcar con otro color para que se vea. Acá teníamos entre 2 y 2. Esos serían los resultados que tendríamos. Fíjense que en este caso coinciden en el valor que puede obtener y la celda en donde se obtiene ese valor. O sea, no solamente el valor, sino las decisiones que llevan a obtener ese valor. Entonces, este sería justamente lo que llamamos un caso de estrategia pura. Este sería justamente el caso de estrategia pura. Entonces, donde obtenemos la misma decisión para los valores. Entonces, ya no necesitaríamos hacer esta lista de juegos, que en realidad la lista de juegos a veces suele ser infinita, por lo tanto no se llega a una solución óptima. Lo que sí podría pasar que no encontremos una estrategia pura, es decir, que no se llegue a la mejor decisión de ambos jugadores. Ya vamos a ver entonces cómo sería la forma de trabajar. ¿Por qué acá dejé justamente criterios racionales? Porque los dos criterios que están teniendo en cuenta es, basándose en las características del modelo, si le van a hacer el mayor daño posible, el criterio racional sería aplicar criterio de Wald. Y de lo peor, o sea, y criterio de Wald sería, de lo peor que me puede pasar, elijo lo mejor. Ambos jugadores estarían racionalmente trabajando frente a un problema de estrategias. Habíamos dicho estrategia de suma cero porque la suma de los valores de ambos jugadores era cero. Bueno, como introducción o explicación básica del método, ahí estaríamos listos. Veamos ahora cuáles serían las características de los tipos de juego que vamos a tener. A ver, antes de eso, denme un segundito, que antes había puesto acá, justamente habíamos hablado de estrategia pura. Si hablábamos de estrategia pura, opa, espérenme un segundito que estoy buscando una opción que no. Bueno, ya la voy a encontrar. Vamos a borrar entonces esto y vamos a continuar con lo que serían los tipos de juego que nos vamos a encontrar. Una forma sintética de describir los problemas de juego sería la siguiente. Nosotros podemos clasificarlos por la cantidad de jugadores que se van a presentar. 2 jugadores, 3 jugadores, 10 jugadores, n jugadores. Eh, por ejemplo, en este caso, desde cuando, si lo vemos desde el punto de vista de las elecciones de ayer, hubo partidos políticos en donde en la elección tenían solamente una lista. Obviamente, en aquellos partidos políticos donde no había ninguna lista, no hay problema de juego porque al menos deberíamos tener 2 jugadores. Después había varios partidos en donde tenía, si no me equivoco, había uno que eran tres partidos, o mejor dicho, tenían dividido en 3 divisiones la boleta, o sea, 3 boletas. Y había otros que tenían 4. O sea, tenían uno que eran A, B, C, D, otros eran A, B, C, con diferentes nombres. Bueno, justamente, si estamos hablando de un problema de juego en donde la cantidad de votantes ya la tenemos definida, lo único que tenemos que hacer es ver qué porcentaje de esos votantes nos vamos a quedar nosotros y le vamos a quitar a los demás jugadores. Entonces, ahí tendríamos justamente que, independiente, desde el punto de vista de de la parte interna de los partidos, había partidos que tenían un jugador, 2 jugadores, 3 jugadores, 4 jugadores,
creo que no había ninguno que tenía más de 4. Estoy hablando de las elecciones de ayer, ¿no? Eh, el otro punto de vista que podríamos tener es por la suma de los pagos. Normalmente nosotros vamos a trabajar con modelos de suma cero, como les dije antes, el- pero podrían ser otros tipos que serían suma no cero. Dentro de los que serían los juegos de suma no cero, podrían ser los que llamamos de suma constante o podrían ser suma no constante. En el caso de tener una suma constante, eh, por ejemplo, si están compitiendo marcas Coca-Cola, Pepsi, por decir algo, y lo que quieren obtener es la relación de la cantidad de tomadores de gaseosa que van a tener entre diferentes estrategias de juego. Y a lo mejor, vamos a suponer, por ejemplo, Coca-Cola tiene como base 100.000 tomadores de gaseosa y Pepsi tiene 500.000 tomadores de gaseosa. Entonces, obviamente la diferencia que pueden llegar a tener va a depender de los resultados que van a tener ganancia. Como ganancia de cantidad de jugadores que pueden tener en el resultado. A ver, eh, a lo mejor Coca-Cola ganaría 100.000, 90.000, 150.000, 300.000 y Pepsi ganaría 500.000, 510.000, 400.000. Y cuando hacemos la diferencia, bueno, me da un valor constante. Obviamente 500 menos 100 me da 400. Y a lo mejor encontramos la relación, en ese caso, como una diferencia constante. Bueno, si la diferencia es constante, podemos más o menos analizarlo de la misma forma con que se trabaja en los problemas de suma cero. Ahora, en algunos casos la diferencia no es constante porque depende del punto de vista. En el ejemplo que había dado de los detenidos, había dicho un detenido que nunca había estado en la cárcel y otro detenido que tenía cadenas perpetuas, por ejemplo. Bueno, los puntos de vista son diferentes. Por lo tanto, es muy probable que no exista suma cero en ese caso y tampoco la suma de ambos jugadores sea constante, ya que tendríamos otros valores para ese tipo de estrategias. Bueno, ya vamos a ver algún cálculo de ese tipo. La otra clasificación del tipo de juego serían, por ejemplo, por el tipo de estrategia. Podríamos llamar estrategia pura, como la que vimos recién en el ejemplo, en donde encontramos una solución que nos lleve al mejor resultado para ambos jugadores. O podríamos hablar de lo que llamamos estrategia mixta, si logramos encontrar una estrategia que combinando diferentes estrategias de cada jugador nos lleve al mejor resultado para ambos jugadores. Solamente que en ese caso el resultado no es el mejor valor, sino es el mejor valor esperado para ambos jugadores. Vamos a verlo dentro de un ratito. Eh, por otro lado, también tendríamos lo que como definición habíamos dicho que era jugadores que compiten entre sí y que se hacen el mayor daño posible para obtener su mejor resultado. En algunos casos, ese mayor daño posible suele tener un poco de movimiento desde el punto de vista de que cuando hay más de dos jugadores, suelen no solo, bueno, en el caso de dos jugadores también podría ocurrir, ¿no? Pero sobre todo cuando hay más jugadores, suele ocurrir una relación en donde el cooperativismo, además de la competencia, los lleva a una mejora en la utilidad. Por ejemplo, están diciendo Coca-Cola, Pepsi. Y si los dos dicen que la bebida del contrincante es la peor que hay, y probablemente no obtengan el mejor resultado
de lo que podrían llegar a obtener, sino que empeoren el mercado de la bebida gaseosa, ¿m? Dando la posibilidad de que si ambos tienen gaseosas malas, desde el punto de vista de los clientes, podrían llegar a preferir elegir la cerveza, los jugos, a diferencia de, en este caso, la bebida gaseosa, por justamente la competencia que ocurre entre ellos. Entonces, la competencia pura no necesariamente es buena. En algunos casos, la cooperación podría llegar a mejorar esos resultados, pero manteniendo la competencia también. O sea, podrían cooperar justamente hablando bien de ellos, pero compitiendo entre los resultados que los lleguen a mejorar. Bueno, de hecho, también, si lo vemos desde el punto de vista de las elecciones de ayer, ahí tendríamos un caso en donde dentro del mismo partido político no se agredían a los demás, diciendo que los otros eran los malos, pero ellos eran los buenos, y de esa forma trataban de mejorar su mercado, su tamaño de la matriz de pago, en la matriz de pago. Ahora, internamente sí competirían buscando los resultados que podrían llegar a tener eh, compitiendo dentro, pero sin hacerse el daño entre ellos para no empeorar sus resultados. O sea, si se hicieran daño entre ellos, eh, empeorarían su resultado final muchas veces. Entonces, cooperación tiene que ver justamente con eso, cómo compitiendo podemos llegar a mejorar el resultado global del problema de juego que estamos analizando. Asociado a un modelo cooperativo serían justamente cuando definen los resultados de una cómo tienen que hacer para votar para que salga una ley. Bueno, en donde nadie tiene una mayoría absoluta. En el caso de donde nadie tiene una mayoría absoluta, lo que trata de ver es cuáles son las combinaciones de jugadores que no los traicionen para llegar a obtener esa mayoría esperada de votos que están necesitando. Entonces, desde el punto de vista del que quiere ganar, lo que tiene que ver es cómo hacer sus alianzas para obtener el mejor resultado. Entonces, juego cooperativo es una característica que se utiliza justamente en teoría de juegos. Nosotros no vamos a estar haciendo análisis de eso, pero es un tema muy interesante en algunos de los casos que vamos a tener en cuenta. Bueno, justamente cuando hablamos de juegos no cooperativos, serían aquellos en donde no habría una transferencia de la utilidad, es decir, no tendríamos posibilidad de mejorar ante acuerdos previos que podría llegar a ser. Estos van a ser los casos en que no vamos a estar analizando nosotros precisamente. Después tendríamos bueno, el ejemplo que les había dado. Cuando hablamos de juegos repetidos es cuando se van a hacer varias jugadas hasta llegar a, bueno, se van a seguir haciendo varias jugadas indefinidamente hasta que se encuentre a medida que se encuentre el resultado que se desea. Si desde el punto de vista, por ejemplo, de un jugador de dados, la mesa tendría una cantidad de jugadas infinitas, ya que tiene infinitos jugadores que están jugando contra ellos. Desde el punto de vista del que va a jugar, probablemente la cantidad de jugadas van a ser menores las que podría llegar a analizar. Esos serían los tipos de problemas que podríamos tener. Acá, bueno, un ejemplo similar al que habíamos puesto antes estaría asociado al caso de eh, un problema similar al de ayer. Entonces, supongamos que tenemos dos políticos que pueden ir a un tal determinado lugar, en este caso a un lugar A, a un lugar B, en donde ambos políticos que compiten entre sí eh, van a trabajar esos dos lugares para obtener la mayoría en la elección. Entonces, las estrategias podrían ser justamente desde el punto de vista de A, perdón,
desde el punto de vista del jugador uno sería, o del político uno sería ir a A. Desde el punto de vista del jugador 1 sería ir a B. Y desde el punto de vista del jugador 2, ir a A o ir a B. En este caso serían entonces las decisiones que se podrían llegar a presentar. Los resultados que tendríamos, y tendríamos, bueno, en este caso, eh, la otra posibilidad que se decida ir juntos, ambos políticos, al A y al B. O sea, ir a un solo lugar o ir a los dos lugares. Si, si el político 1 decide ir, en este caso, por ejemplo, solo a A, y el político 2 va también a A, el 1 estaría ganando una unidad, en este caso, está hablando de miles de votos. eh, entonces tendríamos 1000 votos, mientras que el político B estaría perdiendo esos 1000 votos que tenía en ese lugar. Ahora, si el político 1 va al lugar 3, va a ganar 5000 votos. Perdón, si él va al lugar A, estamos hablando de la estrategia 2. Ahí ganaría 5000 votos. eh, cuando, a ver, tenemos acá. Si el jugador 2 decide ir los 2 días A y el jugador 1 va un día A y el otro B, le gana 1000 votos. Si va A, van a salir empatados. Y si el otro político va a B, le va a ganar 5000 votos, que serían la pérdida para el político 2. Si, por ejemplo, ambos políticos van a A y a B, en este caso, estarían obteniendo 2. Ahora, si el político 2 solamente fue a A y el político 1 fue a los dos lugares, estaría ganando 3, que serían las pérdidas del político 2. Y 4 sería cuando el político 1 fue a los dos lugares y el político 2 fue solamente a B. En el caso de que el político 2 pase ambos días en el lugar B, si el político, estoy hablando, perdón, el político 1 pasa los 2 días en B y el político 2 va a los dos lugares, saldrían empatados. Si el político 2 va a A y este va y fue a B, va a perder 1.000.000. Y si el político 2 fue a B y el A fue a B, A va a perder 3 millones, que serían ganancias para el político 2 en este caso. Si hacemos la forma que habíamos dicho de resolver el caso usando el criterio racional, aplicando criterio de Wald para ambos jugadores, acá podríamos resolverlo de la siguiente forma. A ver, denme un segundito que vamos a ver. Teníamos acá para anotar. Entonces tenemos, si estas son ganancias, o sea, acá tendríamos que el político 1 es maximizante. Siempre el jugador por fila lo vamos a considerar maximizante. Y el jugador por columna va a ser minimizante. O sea, desde el punto de vista de las decisiones del jugador 1, en este caso el político 1, como estos serían ganancias, y va a asumir que el competidor le va a hacer el mayor daño posible, va a conseguir un 2 como peor resultado posible. Va a conseguir en el segundo caso un 0 como peor resultado posible y va a conseguir un -3 en el tercer caso como peor resultado posible. De los tres resultados, el mejor resultado sería el máximo de esos tres. Con lo cual acá tendríamos que la decisión le vamos a llamar decisión X1 a
si esta la llamamos X, ¿no? A esta la vamos a llamar Y. Entonces, para el jugador 1, la decisión óptima sería X. Ahora, desde el punto de vista del jugador 2, en este caso serían costos. Lo peor que puede pasarle es perder 2. Acá sería perder 3, ganar 1. Lo peor que puede pasarle es perder 3. Acá sería perder 5. De lo peor que puede pasarle, lo mejor sería perder 2. Entonces, en este caso, sería Y1. Sería la estrategia Y asterisco. Entonces, de esa forma estaríamos resolviendo para el caso de un problema de suma cero, con estrategia pura óptima. Tendríamos, bien, sigamos vamos a borrar esto. Uy, perdón, quise borrar. Tendríamos, cierto, acá. Veamos acá. Estrategias dominadas. Vamos a comparar, en este caso, por ejemplo, la estrategia 2 con respecto a la estrategia 3. Estrategias dominadas. Dentro de lo que serían estrategias dominadas, o sea, dentro de la clasificación de estrategia tendríamos estrategias de cada uno de los jugadores. Para el jugador 1, maximizantes, para el jugador 2, minimizantes. Pero en algunos casos vamos a encontrarnos con estrategias dominadas y en otros casos estrategias mixtas. En el caso de estrategias dominadas, lo que nos encontramos es lo siguiente. Eh, si analizamos, por ejemplo, comparando los resultados de estrategia 2 y los resultados de la estrategia 3, podemos observar que el político 1 estaría ganando 1 o ganando 0 o perdiendo 1, ganando 5 o perdiendo 3, si las comparamos entre ellas desde el punto de vista maximizante. Es decir, el político 1 nunca le va a convenir, más allá de los resultados que podamos obtener con el maximin que vimos antes o minimax, eh, nunca le va a convenir elegir X3. ¿Por qué? Y porque siempre obtiene resultados peores. Podemos incluir, inclusive en algunos casos, iguales, pero bueno, en este caso son siempre peores. ¿Por qué? Porque pierde, o sea, gana 0 frente al ganar 1, pierde 1 frente al ganar 0, pierde 3 frente al ganar 5. Es decir, siempre va a tener peores resultados o los sumo iguales en una estrategia. A esas estrategias se les llama estrategias dominadas. A las que dominan se le va a llamar estrategia dominante. En este caso, esta estaría dominada, estrategia dominada. Eh, porque está dominada por la estrategia 2, lo van a llamar X2. O sea que X3 es una estrategia dominada por X2. Esta es dominante porque domina a X3. Bueno, a las estrategias dominadas siempre, mejor dicho, no hace falta eliminarlas, pero cuando a la hora de tomar las decisiones podemos dejar de considerarlas. ¿Por qué? Y porque nunca va a ser elegida porque siempre va a haber otra elección mejor. Siempre va a haber alguna estrategia mejor que puede llegar a ocurrir. Hay
un tipo de comparación que solemos hacer en la parte de multicriterio más que todo, en donde eh, no las eliminamos a veces del proceso de cálculo. ¿Por qué? Y porque a veces las decisiones no solamente dependen del que toma la decisión, sino de alguien externo. Por ejemplo, si nosotros lo que quisiéramos es contratar a una persona, bueno, si hay una persona que es excelente, que es mejor en todo, pero hay otra que es muy bueno en todo, y bueno, inicialmente yo la podría descartar porque la otra es siempre mejor que el segundo, llamémosle. Ahora, si yo la descarto y de repente la estrategia elegida, que era contratar a alguien, como la decisión no la estoy tomando en el mismo instante, sino que la estoy tomando momentos de tiempo después de haber tomado los datos, podría ocurrir que ese empleado que estaba tratando de contratar a último momento diga, no, ya tengo trabajo, entonces ya no incluía el número 2, entonces tampoco lo podría tomar dentro de las decisiones posibles y no me eligió el número 1, por tanto el juego no lo pude resolver correctamente. Eh, entonces, en esos casos, justamente vamos a hablar de multicriterio de situaciones especiales que se pueden ocurrir. Acá estamos tomando decisiones que se producen en el mismo instante en ambos decisores, por lo tanto, no deberíamos considerar aquellas que estarían dominadas. Si vemos, por ejemplo, comparando la 1 con la 2, acá gano 2, gano 1, gano 3, gano 0, gano 4, gano 5. Es decir, acá este es mejor, acá este es mejor. O sea que no podemos decir que una sea mejor que la otra. O sea, ninguna de las dos estrategias domina a la otra. ¿Por qué? Porque a veces la una es mejor y a veces la estrategia 2 es la mejor, desde el punto de vista del político 1. También el político 2 podría hacer el mismo tipo de análisis. Acá podríamos tener en cuenta, inclusive, las estrategias dominadas que no va a considerar el político 1 y descartarlas también. Entonces acá podríamos, por ejemplo, comparar el 2 y el 1, o sea, perder 2, perder 1, frente a perder 3 y perder 0. Obviamente acá no son comparables, no hay dominancia. Pero si hablamos de, por ejemplo, perder 4 y perder 5, comparado con perder 3 y perder 0, la estrategia 3 estaría totalmente dominada también por la estrategia 2. ¿Mm? Inclusive también estaría dominada por la estrategia 1. O sea, ambas estrategia 1 y 2 serían dominantes respecto a la estrategia 3 del político 2, que está en un problema de costos. O sea, cuando hablamos justamente de estrategias dominadas, al menos hay una que es mejor que esta. ¿Es tan buena o mejor? Entonces, en ese caso, a las estrategias dominadas no las vamos a considerar o deberíamos eliminarlas del proceso de juego justamente ¿por qué? Porque si yo elimino a las dos dominadas, acá el problema me va a quedar como un problema de 2 por 2. Antes tenía un problema de 3 por 3, ahora tengo un problema de 2 por 2. Vamos ya a los otro tipo de resultados. Bueno, eh, ahí tendríamos la explicación que acabo de decir. Y ahí estaría, eliminamos las dominadas. Y tratando de llegar al otro paso. Bueno, acá tendríamos otro ejemplo en donde sí tendríamos una resolución con punto de silla o estrategia pura. Acá nuevamente tenemos jugador maximizante, jugador minimizante, para el jugador 2 es minimizante. Entonces, acá tendríamos justamente
Normalmente cuando aplicamos el criterio de Wald, recordemos que lo que hacemos es, a ver si puedo poner en colores y ponemos la formulita. Por ejemplo, para el jugador 1, ¿qué tendría que decir? El jugador es maximizante. Lo peor que le puede pasar es un 2, eh, no, eh, es un 3, perder 3. Lo peor que le puede pasar es ganar 0, o lo peor que puede pasarle es perder 4. Entonces, ¿qué hace? De lo que teniendo en cuenta, acá tenemos, lo que tomaría es, estoy tratando de poner acá, tendríamos las compensaciones, eh, como es el jugador maximizante, vamos a poner jugador 1, maximizante. ¿Qué va a tener en cuenta? Y va a tomar el mínimo valor variando, en este caso, lo que podríamos llamar Y, y de esta forma tendríamos los valores que tendríamos acá. Entonces, d de x sería esto. Ahora, como queremos obtener directamente el resultado óptimo, lo que podríamos hacer es identificar al x asterisco con, como era maximizante, de esos valores elegimos el máximo, variando x. Entonces, este sería justamente la forma en que este sería el valor del juego que me llevaría a la decisión óptima como estrategia 2. O sea, que acá sería x2. Llamaríamos a la estrategia óptima. Si analizamos el jugador 2, acá tendríamos lo peor que puede pasarle al jugador 2 en la columna 1 sería, eh, como son pérdidas, perder 5. Como son pérdidas, perder 0. El -2 sería ganancia para el jugador 2. Y perder 6. A ver, acá vamos a poner la rayita acá abajo el 0. Corresponde. Y acá sería perder 6. O sea, puede perder 5 como peor resultado, puede perder 0 o puede perder 6. De los tres, el que le conviene sería el 0. O sea, de lo peor elige lo mejor. Para el caso del jugador 2, entonces tendríamos de las compensaciones, como las variables son x o y, ¿qué hicimos? Elegimos el máximo valor. El máximo variando x. Y de los máximos elegimos el mínimo variando y. Entonces, de esta forma, nosotros estaremos identificando al i asterisco, al i óptimo. Obviamente, para este caso, el i óptimo fue i2. Acá tendríamos, de esa forma, entonces estaríamos, y bueno, el valor justamente como el 0 y el 0 son los valores de ambos jugadores, estaríamos con el valor del juego que normalmente hablamos de que este tipo de problema tiene problemas eh, con punto de silla o equilibrado. Bueno, viendo las fórmulas, entonces vamos, continuemos con el otro caso que teníamos.
¿Qué pasaría cuando no tenemos... no me acuerdo si tenía el gráfico. No tenía el gráfico hecho. Lo hacemos acá el gráfico. Veamos en este caso. Ahí te van las fórmulas. Veamos. Acá tenemos un jugador 1. ¿Qué pasa en este caso? Veamos. El jugador 1 le vamos a llamar X a las variables y vamos a llamar Y a las del jugador 2. ¿Qué tiene el jugador 1? El jugador 1 tiene ganancias. Lo peor que le puede pasar es perder 2 en la primera, perder 3 en la segunda, perder 4 en la tercera. De las 3, la mejor sería perder 2. Ahora, desde el punto de vista del jugador 2, que tiene este maximizante, el jugador 2 es minimizante, lo que va a tratar es de analizar las peores pérdidas posibles. O sea, entre perder 0, 5 y 2, va a considerar el 5 como peor resultado posible. Para la segunda estrategia, perder 4, 3 o ganar 2, lo peor que puede pasarle es perder 4. Y en la tercera, lo peor que puede pasarle es ganar 4, ganar 3 o perder 2. O sea que perder 2. Entre perder 2, 4 o 5, el mejor resultado posible sería perder 2. Pero fíjense que en este caso, este está haciendo referencia a la estrategia, el jugador 1 a la estrategia X1 y el jugador 2 a la estrategia Y3. Es más, el jugador 1, cuando hablamos del valor del juego, que al valor del juego lo vamos a llamar B, en este caso, el jugador 1 está esperando tener una pérdida de 2. El jugador 2 está esperando tener una pérdida de 2, pero esta pérdida de 2 del jugador 2 en realidad sería una ganancia del jugador 1. O sea que si analizamos como ganancia del jugador 1, podemos decir que el valor del juego, en este caso, no tiene una estrategia óptima, porque para un jugador, desde el punto de vista maximizante, eh, es perder 2 y ganar 2 el máximo que podría llegar a obtener. Ahora, no hay estrategia pura, hay estrategia, lo que llamamos estrategia mixta. Tendríamos que ver cómo obtener esos resultados con estrategia mixta. Eh, Denme un segundito. 0. Tendríamos que ver en este caso a ver si se podemos encontrar alguna estrategia dominada. Para ver si hay alguna estrategia dominada, tendríamos que comparar todas las estrategias con las demás. Desde el punto de vista del jugador 1, maximizante, tendríamos que decir, por ejemplo, 0 es mejor que 5, o sea, si es maximizante, no, 0 es peor que 5, menos 2 es peor que 4, pero 2 es mejor que 3, o sea que no son comparables desde el punto de vista de dominancia. La estrategia 1 comparada con la 3 tendríamos 0 es peor que 2, menos 2 es mejor que 3, no, menos 2 es peor que 3 y 2 es mejor que menos 4. O sea que entre la 1 y la 3 tampoco hay ningún tipo de dominancia. Y comparando la 2 con la 3, es decir, 5 es mejor que 2, 4 es mejor que 3, menos 3 es mejor que menos 4. O sea que si nosotros decimos, por ejemplo, el jugador 1, desde el punto de vista del jugador 1, vuelvo a repetir, 5 es mejor que 2, maximizante. 4 es mejor que 3, maximizante. Menos 3 es mejor que menos 4. Entonces, a esta estrategia la podría eliminar porque es dominada. Está dominada por la estrategia 2.
Ahora, por otro lado, podríamos hacer el mismo análisis desde el punto de vista del jugador 2. En el jugador 2 tendríamos perder 0 o ganar 2, perder 5 o perder 4. O sea, sin duda, bueno, si hablamos de perder 2 y perder 3, si analizamos las tres estrategias, eh, podría ser que eh, no pudieran ser comparables desde el punto de vista de la estrategia 3. Si analizamos la 1 con la 3, tendríamos perder 0, perder 2, perder 5, ganar 3, perder 2 o ganar 4. O sea que si lo vemos comparando la 3 con la 1, diríamos perder 2, perder 0, es mejor la 1. Perder 5, ganar 3, es mejor la 3. Tampoco serían comparables entre sí. Ahora, si comparamos la 2 con la 3, tendríamos ganar 2, perder 2. Perder 4, ganar 3, tampoco serían comparables. O sea que podríamos decir que la estrategia del jugador 2 no tiene ninguna estrategia que sea dominante ni dominada. Por lo tanto, no podríamos eliminar ninguna de esas estrategias. ¿Cómo haríamos para resolver este tipo de casos? Para resolver este tipo de casos, lo que vamos a hacer, o lo que podríamos hacer si quisiéramos hacer una lista de los distintos movimientos, bueno, acá abajo están puestos los movimientos que podríamos comenzar a analizar, por ejemplo. A ver si puedo mostrar. O sea, si empezamos en un momento determinado, podríamos ver si elegimos una alternativa, después vemos cómo iríamos cambiando. Por ejemplo, si el jugador 1 elige la estrategia 1 y el jugador 2 elige la estrategia 3, y bueno, obtienen 2. Pero el jugador 2 podría mejorarla cambiando. En principio, el jugador 1 no le convendría cambiar, pero bueno, si no cambia, va a perder 2. Entonces ahí va a querer cambiar el jugador 1. Cuando cambia el jugador 1, vemos que mejora el jugador 1, empeora el 2, pero el 2 ahora va a querer volver a cambiar. Bien, el tema sería el siguiente. Podríamos hacer esto indefinidamente, de tal forma que el valor del juego, en realidad, debería poder ir variando entre, bueno, menos 2 y 2. Fíjense que acá en realidad nosotros vemos que no va variando entre 2 y menos 2. O sea, porque acá llegamos a un 4, acá perdemos un 3 desde el punto de vista del maximizante. Pero si en realidad nosotros lo analizamos como un problema de juego, los valores los podríamos resumir de la siguiente, o podríamos resolverlo de la siguiente forma, para que esos valores sean lo que llamamos valores esperados. Entonces, lo que podríamos hacer sería, y ahí sería comenzar en lo que tendríamos como estrategia mixta. Para plantear el problema como un problema con estrategia mixta, lo que deberíamos hacer sería definir unas variables auxiliares. Por ejemplo, podríamos llamar una variable P, le llamaríamos P1, P2 y P3. En este caso, fíjense que P3 era una alternativa dominada. Por lo tanto, si vamos a asignar valores para P1, P2 y P3, lo que tendríamos que ver es qué van a representar esos valores de P. Bueno, P representarían la probabilidad que yo asignaría en el futuro de tomar la decisión 1 o la decisión 2 o la decisión 3. Entonces, yo no sé todavía cuál sería el mejor valor que podría elegir. Si fuera estrategia pura, como el jugador 1 prefería elegir X1 en principio, le podría poner un valor 1. Pero como vemos que no debería ser porque el valor puede variar entre menos 2 y 2, y él con la estrategia 1 estaría perdiendo 2,
o esperando perder 2, cuando el otro está esperando que gane el jugador 1, lo que tendríamos que ver es cuál sería la probabilidad a la cual queremos llegar en el óptimo. Por otro lado, P2 pasaría lo mismo. Ahora, P3 nunca la va a elegir, por lo tanto a ese lo que vamos a hacerle es darle una probabilidad de 0. Ahora, estas serían entonces las probabilidades de elegir cada una de las estrategias del jugador 1. Como son probabilidades, la sumatoria de las probabilidades debería darnos 1. Entonces, el jugador 1 va a asignar probabilidades, P1, P2 y P3. ¿Qué va a hacer con esas probabilidades? Y lo que vamos a hacer es graficar el modelo. ¿Pero qué vamos a graficar del modelo? Y en realidad vamos a graficar las estrategias del jugador 2 según las probabilidades que pueda definir el jugador 1. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es decir, si P1, o sea, acá teníamos la sumatoria de los P sub i era igual a 1, quiere decir que P1 más P2 van a ser igual a 1 porque P3 era 0. Por lo tanto, acá podríamos decir que P2 va a ser igual a 1 menos P sub 1. Con lo cual, en realidad, nuestras probabilidades ya no eran 3 variables, sino que sería una sola. Tendríamos que ver cuáles son las variaciones de P1 para poder analizar los resultados que podamos llegar a obtener. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar la variación de P1 que debería variar, como es una probabilidad, entre 0 y 1. Ahora, como estamos teniendo en cuenta la estrategia mixta que estamos buscando, es decir, cuántas veces o qué porcentaje de veces debo elegir la estrategia 1 y qué porcentaje de veces voy a elegir la estrategia 2, lo que estoy buscando es justamente ver la probabilidad que debo asignar a mi elección de la estrategia 1 y qué probabilidad asignar en el futuro a mi elección de la estrategia 2. ¿Para qué? Para que entre ambos resultados logre mejorar el menos 2 y tratar de aproximarme al 2 que estaba esperando. Veamos. Entonces, ¿qué va a hacer el jugador 1? Y bueno, va a analizar las jugadas del jugador 2. ¿Por qué? Suponiendo que el jugador 2 mantiene siempre la misma jugada, el jugador 2 va a decir, bueno, el jugador 2, supongamos que vamos a usar el color azul. Supongamos que el jugador 2 elige 1, siempre elige 1. Si el jugador 2 elige 1, veamos, hagamos el gráfico. Cuando la probabilidad, acá podríamos definir este resultado como 0 por P1 más 5 por P2. No, por 1 menos P1. Entonces, si queremos graficar esto, y cuando P1 vale 0, el valor que obtendríamos sería 5. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. Después tendríamos, o sea que el valor que estaríamos obteniendo lo tendríamos acá. Ahora, cuando la probabilidad P1 vale 1, sería 0 por 1 más 5 por 0. Entonces, acá tendríamos un 0. Cuando la probabilidad quiere decir que acá lo que podríamos definir sería distintas combinaciones de P1 con respecto a 1 menos P1. Ahí tendríamos entonces, de acuerdo a la probabilidad que asigne el jugador 1, los valores del juego del jugador 2 ante esa estrategia irían disminuyendo.
Bueno, ¿qué tendríamos que tener en cuenta ahora? Si agarramos la estrategia 2 del jugador 1, la estrategia 2 la vamos a hacer con lila. La estrategia, la estrategia 2, ¿qué tendría? Y bueno, a veces va a perder 2. Eso es cuando con la probabilidad P1 y otras veces va a perder 4. O sea que el valor esperado sería la suma de eso por 1 menos P1. Entonces, de la misma forma que hicimos antes, cuando la probabilidad de P1 valga 0, acá nos quedaría 0 menos 2 por 0 más 4 por 1, es decir, en ese caso el valor sería un 4. Por otro lado, eh, acá tendríamos cuando P1 vale 1, estaríamos obteniendo menos 2. Si recordemos que acá tendríamos 0, 1, 2, 5. Acá tendríamos entonces menos 2. Acá tendríamos menos 2. Cuando la probabilidad de P1 vale 1, menos 2 por 1, menos 2, más 4 por 0, 0, o sea que menos 2. Acá la línea que se nos estaría formando, la podríamos dibujar. Bueno, primero, ¿qué estoy viendo ahí? Que hay dos rectas que nunca se cortan. Bueno, hay algo raro acá, pero en realidad lo raro es que si yo hubiera sacado, para que se den cuenta de dónde sale ese paralelismo que hay ahí, es un poco la definición de estrategia dominada. O sea, fíjense que acá teníamos un 0 y un 5. Si elimino la estrategia 3, que era la que estaba dominada antes. O sea, yo cuando analicé las dominancias y las dominadas para el jugador 2, incluí la 3 del jugador 1, por lo tanto, no eliminé ninguna. Pero si yo hubiera considerado que el jugador 1 iba a ser estratégicamente el análisis, iba a ser el análisis estratégico de la estrategia dominada, fíjense que debería haber descartado esa alternativa y haber analizado las relaciones. Y si yo comparo, por ejemplo, de lo que quedó, en este caso, puedo ver que desde el punto de vista de costos, 5 es peor que 4, 0 es peor que 2. Inclusive, perdón, 0 sería, a ver, déjeme, este era un 2. 0 es peor que el menos 2, o sea, ganancia de 2 es mejor que 0. Pérdida de 4 es mejor que pérdida de 5. Es decir, podría haber tenido que haber eliminado esta como dominada. Porque el jugador y el jugador 2 no la va a elegir esta, no debería elegirla nunca, porque está dentro de las estrategias que no le da una mejora a sus resultados. Bueno, esta que era Y1, en realidad sería, lo voy a poner en celeste como estaba ahí. O sea, a Y1 yo la podría haber eliminado como dominada si hacía el análisis, considerando el análisis anterior del jugador 1. Y por eso es que acá me figuran como que la azul siempre es peor que la lila, ¿sí? Desde el punto de vista de los costos que obtendría el jugador 2. Eh, bueno, ahora vemos la tercera situación sería, la vamos a hacer con naranja, sería la 3.
Desde el punto de vista gráfico no nos va a afectar nada el resultado porque tener la estrategia dominada o no tenerla en el gráfico me va a llevar al mismo resultado. Veamos, en la 3, acá podríamos decir lo siguiente. Puede obtener un 2 cuando elige P sub 1. O sea, acá tenemos 2 por P sub 1 menos 3 por P sub 2 sería el valor esperado para la estrategia 3 del jugador 2. Menos 2 más menos 3. Acuérdense siempre de los paréntesis. Por 1 menos P1. Entonces, cuando P1 vale 0, el valor que estaría obteniendo sería un 2. Cuando P vale 1, a ver, 2. Sería -3, profe. Sí, eso es lo que estaba viendo porque algo no me daba. Cuando P1 vale 0, 2 por 0, más menos 3 por 1, menos 3. Acá, ahora sí. Ya estamos terminando, ¿saben? Por las dudas les aviso. Menos 3. Ahora, cuando P1 vale 1 sería 2. Acá estaría el 2. Entonces, para el gráfico, a medida que aumenta la probabilidad de P1, el valor del jugador 2 mejora. No, empeora, pues son costos. Bien, entonces, acá vemos que eh, ¿qué debería? Acá hemos graficado todas las estrategias. ¿Qué estamos graficando? Estamos graficando los valores esperados de B, o mejor dicho, estamos graficando los valores esperados de A ante los resultados de B. ¿Mm? O sea que acá tendríamos el valor que obtiene A, el valor que obtiene A cuando lo vamos a escribir más abajo. Este sería el valor de A cuando B elige, le vamos a poner Y3. No sé por qué puse el valor de A si sería el valor del jugador 1 en realidad. El valor del jugador 1 cuando elige Y3. El lila sería el valor del jugador 1 cuando eligen Y2. Oh, sí. Mm, el valor del jugador 1 cuando eligen Y2. Y el azul sería el valor del jugador 1 cuando eligen Y1. Entonces, esos serían los distintos valores. ¿Cómo resolvíamos el caso aplicando el criterio de Wold? Y bueno, aplicando el criterio de Wold, lo que hacíamos era elegir los peores. De lo peor elegimos lo mejor. Como son los valores del jugador 1, son ganancias. Las peores ganancias las tendríamos en la parte de más abajo. Fíjense que cuando hablaba de la dominada, ven que la variable dominada no afecta, o sea, la variable dominada Y1 no afecta para nada los resultados en donde tendríamos las decisiones del jugador que va a tomar las decisiones. Entonces, el jugador A, ¿qué va a decir? Lo peor que me puede pasar es lo que marque en verde. De lo peor, elegiría lo mejor. Lo mejor lo voy a encontrar en este lugar. Como mi decisión corresponde a ver cuál sería el valor de P, lo que tendría que ver es cuál sería el valor este de P1. Bueno, justamente acá tendríamos el valor de P1 que estamos buscando. ¿Mm?
¿Cómo lo encontraríamos? Y bueno, lo encontramos en la intersección de lo lila con lo naranja. ¿Mm? O sea que al valor de P1 lo encontraríamos haciendo una igualación entre esas dos alternativas. ¿Mm? O sea que tendríamos menos 2 por P1 más 4, 1 menos P1. Y a eso lo tendríamos que igualar a 2 por P1, que era lo naranja, menos 3 por 1 menos P1. De esta igualación despejaríamos P1, o sea que acá nos va a quedar menos 2 más menos 4, sería menos 4P1 más 4. A esto lo podemos pasar restando, menos 2P1. No, vamos a resolverlo más fácil. Igual a menos 2P1 más 3P1 sería 1P1 menos 3. Entonces, bueno, acá el menos 3 podría pasarlo sumando o restando, no importa cómo. Vamos a poner más 4 más 3 igual 1P1 más 4P1. Entonces sumo en ambos miembros por menos 4 por P1 y, perdón, sumo en ambos miembros 4 por P1 para que se me cancele el primer término y sumo en ambos miembros 3 para que se me cancele el 3 en el segundo miembro. O sea que acá me quedaría 7 igual 4 más 1 sería 5 P1. Por lo tanto, P1, el P1 que estoy buscando, obviamente nunca va a ser P mayor a 1 ni menor que 0, porque teníamos la relación de las probabilidades. De acá, P sub I, por definición, es menor o igual que 1 y mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces 5 séptimos sería la probabilidad que debería tener en cuenta, que si la calculo 5 sextos, de menos segundito. Profe, una ¿Sí? pregunta. Cuando resuelve la ecuación en el lado izquierdo de la ecuación, 4 por O sea, menos acá. P1 y después no tenemos Menos 4P1. que restar Ah, es un el 6, tienes razón. Sería menos 2 2. menos 4 sería menos 6. Bien, bien, bien. ¿Sí? Deme un segundito que lo corrijo. Sí, ahí había un número que no entendía que me había dado. Y en el lado derecho no sería 5P1 también. A ver, vemos. Corrijo primero acá este. Esta parte sería, lo vamos a corregir. Teníamos menos 2 menos 4 sería menos 6. P1. Y acá sería sí más 4. Eso sí está bien en esta parte. Y acá sería, y probablemente hice el, no, porque acá es 2. Menos por menos más sería 5 acá. Sí, 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 está todo mal calculado. Qué vergüenza. Sé que tengo que borrar todo. Qué vergüenza. Sería entonces menos 3 por menos 1 sería 3 más 2, 5. 5P1. Ahora sí. Entonces acá me quedaría 5P1 más 6P1.
Y de este otro lado me quedaría 4 más 3. 7 igual 6, 5, 11. P1 quiere decir que P1 me daría igual a 11 séptimos. ¿Mm? 7/11, profe. Oh, sí. Ahí le corrijo. Eh, claro, sí, le dije que no podía dar mayor a 1. Ay, cálculo. Bueno. 7 dividido 11. Bueno, justo el Google se le ocurrió que no me puede dividir 7 dividido 11. Es 0,636. Ahí escribo. ¿Dónde estaba? Sería 7. Claro, porque es el 11 el que pasó dividiendo. 7 sobre 11. Esto sería 0, me dijo, 636. 0,636. Le vamos a poner ese periódico. Bien. Acá el valor, si lo calculamos a este P1 en una de las dos términos, encontraríamos lo que sería el valor del juego. O sea, por ejemplo, teníamos este término. Si yo calculo con ese valor de P1 en ese término, estaría obteniendo el resultado del valor del juego que antes estaba entre 2 y menos 2. O sea que, por ejemplo, bueno, no sé cuál de los dos es más fácil, creo que da lo mismo en este caso. Por ejemplo, tomamos 2 por 7 sobre 11, lo voy a escribir para que sea más exacto. Más 4, no, menos 3 era. Menos 3 por, y el complemento de 7 sobre 11 sería 4 sobre 11. Este sería el valor del juego que estaríamos obteniendo y ahí explico la respuesta de este caso. A ver. Más 2 por 7 dividido. Bueno, el 11 lo puedo dividir después. Menos 3 por 4. Bien, no. Tengo que agarrar la calculadora porque Google no me da bolilla. No sé si alguno ya lo calculó, lo puede decir mejor. Si no, hasta que yo abra la calculadora, sería 14 menos 2, 14. 3, 4, 12. Sería 2 sobre 11. $0,18 periódico, profe. Esto lo voy a poner acá, el valor de A. Fíjense que acá le voy a poner el valor de A. Antes acá le hago el valor del jugador 1. Perdón. El valor del jugador 1. O sea, acá yo le había puesto valor del jugador 1 cuando elegía una, valor del jugador 1 cuando elegía la otra. Pero este sería el valor del jugador 1 en cualquiera de las dos estrategias.
porque estamos justamente teniendo la probabilidad P1. Y este sería P1. O sea, desde el punto de vista del jugador 1, la mejor forma, o sea, el mejor beneficio que él estaría obteniendo, lo obtendría en el punto donde su probabilidad para P1 es de 0,63 periódicos. Entonces, 0,63 debería ser la probabilidad que debería aplicar el jugador 1 en la estrategia 1. Y obviamente acá tendríamos 0,36 periódico. Sería la probabilidad que debería asignarle a la jugada 2. Y 0, la probabilidad que debería asignarla a la estrategia 3. O sea, desde el punto de vista del jugador 1, la mejor estrategia para él sería aplicar entonces 7 de cada 11 veces. O sea, esto es 7. Fíjense que esa sería otra forma de describirlo. De forma aleatoria, 7 de cada 11 veces debería elegir la estrategia 1 y 2, no, 2 no, 4. 4 de cada 11 veces debería elegir la estrategia 2. De forma aleatoria, ¿para qué? Y para que el competidor no le descubra su estrategia. O sea, él lo que hace, combinar la estrategia, estamos hablando del jugador 1. ¿Qué hace? Combinar la estrategia 1, la estrategia 2 y la estrategia 3 de tal manera que el jugador 2 no le descubra su forma de elegir. Porque ya se conocen todos los valores entre ellos. Ahora, él debería elegir 7 de cada 11 veces la estrategia 1, 4 de cada 11 veces la estrategia 2 y nunca la estrategia 3. ¿Por qué? Porque de esa forma estaría obteniendo un valor del juego de 0,18. Ese 0,18 lo estaría comparando con este menos 2 que tenía acá. Él esperaba tener una pérdida de 2. O sea, cuando aplicaba solo la estrategia 1, esperaba tener una pérdida de 2. Como el otro jugador esperaba que él gane 2, en realidad lo que hizo es lograr mejorar a ganar 0,18. O sea que este B que él logró obtener sería 0,18. Mejoró su valor de juego y lo llevó a, bueno, prácticamente superó la mitad de la esperanza que estaban teniendo entre los dos. Ahora, el jugador 2 debería hacer lo mismo. Nada más que en este caso el jugador 2 lo hace por columnas. El jugador 2 lo que va a hacer es eh, definir valores que le llamaríamos, por ejemplo, Q0. Como esta estaba dominada, ya sabemos que va a ser un 0, pero en realidad ya vamos a ver por qué le voy a dar ese valor 0. Debería elegir no le voy a llamar Q0, sino que le voy a llamar Q1, para que mantengan el orden de la estrategia. A este le vamos a llamar Q2 y a este le vamos a llamar Q3. Bueno, esto que estamos haciendo en realidad podríamos plantearlo como un problema de programación lineal y resolverlo como programación lineal. Acá tendríamos, por ejemplo, ¿qué debería analizar hecho el gráfico del jugador 2, del jugador 1 en base a las decisiones del jugador 2? Acá podemos ver que los resultados solamente que deberíamos considerar son los que está analizando el jugador 2. O sea, el jugador 2 está trabajando sobre Y3 y sobre Y2. Por lo tanto, nunca debería elegir Y1. Quiere decir que lo que esté asociado
a la estrategia 1 del jugador 2, yo le puedo dar una probabilidad de 0. Y lo que me faltaría es ver cuál sería la probabilidad de Q2 y Q3. Es decir, como la sumatoria de los Q sub J me tiene que dar 1 y los Q sub J van a estar entre 0 y 1 porque son probabilidades, acá me quedaría que Q3 lo podría definir como 1 menos Q2. Entonces, de esa forma, lo que haríamos sería lo mismo que hicimos antes, pero obtener el valor del jugador B. Este valor del jugador B lo podemos calcular acá abajo porque es mucho más fácil. Eh, Cuando se elige la estrategia, cuando el jugador 2, espera que estoy tratando de borrar, el valor del juego para B, cuando el jugador 1 elige la estrategia 1, o sea, cuando el 1 elige la estrategia 1, el valor de B sería menos 2 por Q2 más 2 por 1 menos Q2. Esto sería menos 2 por Q2 más 2 por Q3, que sería 1 menos Q2. Eso sería cuando el 1 elige la estrategia 1. En el otro caso tendríamos 4 por Q2 más menos 3 por 1 menos Q2. El gráfico es similar al que tendríamos que estar buscando. Solamente que acá, al tener menos valores, es mucho más fácil dibujarlo, porque acá lo que querríamos ver la variación de Q2. Voy a usar el azul. Déjenme un segundito, que tengo acá, me está molestando una pantalla. Estaba escribiendo en el azul. ¿Sí? Entonces acá tendríamos, por ejemplo, Q2. Cuando Q2 vale 0, o sea, Q2 varía entre 0 y 1, ¿no? Cuando Q2 vale 0, tendríamos 2. Cuando Q2 vale 1, tendríamos menos 2. Entonces, ahí la recta sería acá. Después tendríamos en la segunda, cuando Q2 vale 0, acá tendríamos menos 3. Menos 3. Y cuando Q2 vale 1, acá tendríamos un 4. Entonces, en este caso, la recta sería así. A diferencia del otro jugador que era maximizante, este es minimizante y le van a hacer el mayor daño posible. Por lo tanto, lo peor que le puede pasar en realidad estaría por acá, arriba. Para los minimizantes, lo peor que le puede pasar es lo de arriba, y de lo peor elegimos el mejor resultado. El mejor resultado le tendríamos por acá. Entonces, ¿qué tenemos que calcular? El valor de Q2, que sería ese que está ahí. Es el mismo, lo mismo que hicimos antes, o sea, nada más que en este caso lo hacemos con Q. Fíjense que acá la igualdad quedaría, la escribo acá, quedaría menos 2, le vamos a llamar directamente Q más 2 paréntesis 1 menos Q. Esto me quedaría igual a 4Q menos 3
por 1 menos q. Bueno, no, voy a poner el 2 para que no se confunda con lo otro, por las dudas. Bien, entonces en esta igualdad acá nos estaría quedando, sería menos 2 sería menos 4q2, más 2 igual a menos por menos más 4 más 3 sería 7q2. 7q2 y menos 3 por 1 sería menos 3. Entonces acá me quedaría menos 4, me quedaría 2 más 3. Profe puso 4Q2. Había dicho 7. Y sí, hice lo mismo que antes. Dije una cosa y hice otra. Q2, ahí está. Me quedaría 2 más 3, al 3 lo paso sumando, sumamos muy bien, mejor dicho, por 3, y me quedaría 7q2 más 4q2. Sí, no, o sea que acá me quedaría q2 igual 5 sobre 11. Entonces, acá tendríamos como solución óptima, si calculo el valor del juego para uno de estos dos casos, pregunto, pero es obvio el resultado, ¿cuánto me debería dar? Y lo mismo que me dio antes, 0,18. O sea, acá sería, por ejemplo, menos 2, Q2, más 2 por 1 menos Q2. Cuando Q2 vale 5,11, 5 sobre 11, eso me va a dar 0,18, ya lo calculé antes. Pero lo pueden calcular de vuelta para probar que da eso. Pero ahí tendríamos ya la decisión óptima. ¿Por qué? Porque el jugador 2, ¿qué debería hacer? Elegir 5 de cada 11 veces la estrategia 2, 0 veces la estrategia 1 y 6 de cada 11 veces la estrategia 3. Entonces, de esa forma estaríamos en la decisión óptima para ambos jugadores y nuestro valor del juego. Voy a remarcar con letra un poco más gruesa y lo vamos a poner en verde. O sea, las decisiones óptimas serían para el jugador 2, ese es un 5, ¿no? Para el jugador 1, 7 de cada 11 veces, 4 cada 11 veces y nunca. Para encontrar el valor del juego, que sería 0,18. Ahora, siempre considerando la aleatoriedad, o sea, porque si le adivinan la estrategia, obviamente no es que las 5 primeras veces va a elegir una estrategia de las otras 6 así va a mantener en el futuro esa forma. Siempre tiene que mantener la aleatoriedad de la forma en que decide, pero manteniendo esa probabilidad. Si mantiene esa probabilidad que tenemos ahí, ambos jugadores van a encontrar su mejor resultado. El jugador 2, de 2 que perdía, pasa a perder 0,18. Y el jugador 2, del jugador 1, de 2 que perdía, pasa a ganar 0,18. Entonces, cualquier cambio de estrategia va a hacer que cada uno de ellos empeore su resultado. Esta sería la forma en que se obtendrían los resultados óptimos cuando tenemos estrategia mixta. Nos faltaría ver el planteo de programación lineal, pero eso lo vamos a dejar en todo caso para la clase que viene. Porque esa, bueno, la podríamos resolver con programación lineal si quisieran, nos debería dar el mismo resultado y la forma de plantearlo sería similar. Así que, bueno, por hoy ahí
completamos. No sé si les quedó alguna preguntita. Sí, profe, yo tengo una duda. Sí, dígame. ¿En qué criterio determina cuál de las dos probabilidades depende de la otra? Por ejemplo, ¿por qué Q3 es 1 menos Q2? No, porque va a dar lo mismo. Si yo acá quise resolver en función de Q2 nomás. Ah, es lo O mismo. sea, lo que sí, fíjense que si yo hubiera tenido la matriz de 3 por 3, no podría haber tenido la resolución que me hacía falta. Porque si quiero graficar, tengo que tener solo dos variables. O si lo quiero hacer de esta forma gráfica, tengo que tener una sola variable dependiente. O sea, puedo hacer este gráfico que hice en el caso maximizante solamente porque tenía dos alternativas. ¿Se acuerdan que al principio hablábamos de que una de las métodos o una de las cosas era el número de jugadores? Cuando yo tengo dos jugadores, eh, puedo resolver de esta forma, hacer las resoluciones. Otra de las situaciones era por el número de estrategias. Cuando tengo al menos en uno de los jugadores solo dos estrategias, puedo resolver gráficamente. Cuando tengo más de dos estrategias en los dos jugadores, no lo puedo resolver gráficamente. O sea, digo puedo resolver gráficamente porque puedo plantear justamente la probabilidad de uno en función del otro, porque la suma de las probabilidades me daría uno, pero si tuviera tres, no lo podría hacer. En este caso tengo dos porque una estaba dominada. Lo mismo para el otro jugador. O sea, yo ya tengo identificado cuáles son las dos estrategias en donde está el óptimo del jugador 1. Por lo tanto, solo trabajo con las dos estrategias que me quedaron. Ahora, si tomaba Q1, Q2 en función de Q3 o Q3 en función de Q2, me da lo mismo, nada más que me daría. Si hubiera calculado en base a Q3, el resultado hubiera sido 3,6/11. En el caso como elegí Q2, el resultado fue 5/11. Este era un 5, ¿no? O sea, no importa cuál de los dos hubiera elegido, me hubiera llegado al mismo resultado. De hecho, si lo resuelvo con programación lineal, también llegaría al mismo resultado. Eh, Normalmente lo elegís en función de cómo te es más fácil resolverlo, principalmente. Si no me equivoco, no estaba el planteo de programación lineal estaba un poco más abajo. No, estaba un poco más adelante. Bueno, la parte de programación lineal la dejamos para otro segmento, en todo caso. Hoy no sé dónde se me movió todo y no sé si tiene alguna otra preguntita por ahora. Profe, cambiando de Sí. tema, ¿hay alguna fecha tentativa o aproximada del siguiente parcial? Estábamos viendo el problema de la fecha del día de los horarios. Supongo que para la semana que viene ya vamos a tener definido bien el horario, porque si no se va a ir muy lejos. Hay varios profes que están tomando los días sábados, así que bueno, ese era el problema que estamos teniendo. El horario principalmente en que estarían para que puedan trabajar sin problemas con Moodle. Pero supongo que ya para la semana que viene lo vamos a dejar definido. De todos modos, va a seguir siendo la semana que estaba marcada en el calendario. Creo que era la última semana de octubre, me parece, en este momento. Así que en función Ah, bien. de eso nos quedaría. Para la semana que viene se lo definimos bien al horario. Bien, muchas gracias, profe. Preferentemente trataríamos de que los tres cursos rindan juntos. Si no se puede conseguir eso, cada uno tendrá su horario de clase. Así Perfecto, que, profe. Gracias. dale, no, de nada. Bueno. Bien, por hoy terminamos.